El rico aroma del aceite de trufa flotaba en el aire, entrelazándose con el olor a carne perfectamente sellada, vino añejo y la tensión tácita entre el poder y el dinero. Me dolía la espalda después de 8 horas de pie, los tacones de 3 centímetros apretándome con cada paso que daba, mientras mi brazo balanceaba 3 platos de pasta italiana, como si lo hubiera estado haciendo toda mi vida. Pasé junto a mesas llenas de hombres que nunca me habían mirado a los ojos, hombres que podían gastar el sueldo de una semana mía en una sola cena sin el menor atisbo de preocupación. Aquí era invisible, nada más que una sombra con uniforme negro moviéndose entre mesas con manteles blancos. Pero esta noche todo sería diferente. Esta noche era la noche en que el hombre al que todos temían cruzaría esas puertas. Y en un latido imprudente, me lanzaría a la tormenta que reescribiría todo lo que creía saber sobre la seguridad, sobre el poder y sobre el precio que se paga por una elección hecha puramente por instinto. Mi nombre es Clara Hernández, tengo 27 años, una vez fui estudiante de enfermería en el Colegio Comunitario del Valle hasta que a mi padre le diagnosticaron insuficiencia cardíaca en etapa terminal. Dejé la escuela y me convertí en mesera en El Claustro, un elegante restaurante italiano en Polanco, Ciudad de México, donde un solo plato de pasta costaba tanto como 3 días de mi alquiler. Dentro del restaurante, una cálida luz dorada se reflejaba en delicadas copas de vino, sillas de terciopelo del color del vino añejo bordeaban la habitación, y el suelo de mármol negro brillaba suavemente como un baile silencioso celebrado por los ricos de la ciudad. El ligero tintineo de los cubiertos sobre la porcelana, el murmullo de las conversaciones y el suave jazz que salía de los altavoces ocultos del techo se mezclaban en una glamorosa sinfonía en la que yo solo existía como un tenue telón de fondo. Me había acostumbrado a pasar desapercibida, ni por los clientes ni por la gerencia. Me llamaban cuando necesitaban algo, pero ninguno de ellos recordaba mi nombre. Aprendí a moverme como una sombra, evitando las escaleras directas, sonriendo lo suficiente para ganar una propina, pero nunca lo suficiente para ser malinterpretada. Era martes, no demasiado concurrido, pero constante. Había estado sirviendo desde las 4 de la tarde y ahora eran casi las 10 de la noche. Cada paso me clavaba en las plantas de los pies como agujas invisibles. Me palpitaba el cuello por mantener la postura y la muñeca derecha me ardía por llevar bandejas sin descanso. Pero no podía parar. Necesitaba el dinero. Necesitaba pagar las facturas médicas de mi padre. Necesitaba sobrevivir. La mesa 6 acababa de pedir más vino blanco. La mesa 12 quería más pan. La mesa 9 quería cambiar su plato porque la pasta estaba ligeramente demasiado blanda para su gusto. Me tragué mi irritación y asentí como un robot programado. Carlos, el barman, me miró cuando puse la bandeja de vasos en el mostrador. «Deberías tomarte un descanso», murmuró. Le di una sonrisa tenue. Esta noche no preguntó más. Sabía cuándo el silencio era importante. Cuando me di la vuelta desde la barra, lo sentí. Un pequeño escalofrío en el aire, como una corriente que atravesaba la habitación. Era como si todo el restaurante hubiera cambiado su frecuencia. El personal se enderezaba. Los clientes hablaban más bajo y algo o alguien se acercaba. Todavía no sabía qué nos esperaba, pero mis instintos, los mismos que me habían llevado a través de años de inestabilidad, comenzaron a sonar con una alarma débil pero persistente. Esta noche no era como las otras noches. Esta noche algo sucedería, y de alguna manera yo estaría en el centro de todo. Si puedes sentir el aliento tenso dentro del claustro y el acelerado latido de mi corazón cada vez que las puertas se abren suavemente, suscríbete a nuestro canal. Dale me gusta y comparte este video para que nunca te pierdas ningún giro de esta historia. ¿Y desde dónde nos ves? ¿Qué ciudad o país? Deja un comentario abajo para que pueda ver hasta dónde ha llegado el viaje de Clara Hernández y la sombra de Adrián Montemayor por este vasto mundo. Estaba limpiando las manchas de agua de la mesa 14 cuando Marcos, el gerente del turno de noche, pasó junto a mi hombro como un viento frío. «Clara», dijo con voz baja y tensa. «Mesa de la esquina número 16. Prepárala ahora».
Montemayor viene. Levanté la vista confundida. ¿Quién? Marcos se dio la vuelta, mirándome como si hubiera preguntado de qué color era el cielo. Adrián Montemayor pronunció cada palabra, el jefe, y esta vez se sentará en tu sección. El aire a mi alrededor se espesó al instante. Adrián Montemayor era el nombre que nadie pronunciaba en voz alta dentro del restaurante. El hombre al que ningún empleado había servido directamente. El dueño fantasma que aparecía solo en raras noches después del cierre. Decían que era dueño de todo el imperio de El Claustro. Desde este restaurante hasta una cadena de hoteles, casinos y conocidas empresas en toda la Ciudad de México. Algunos afirmaban que una vez había sido abogado. Otros susurraban que era de la mafia. Pero cualquiera que fuera la versión verdadera, todos estaban de acuerdo en una cosa. Si causabas una mala impresión a Adrián Montemayor, deberías actualizar tu testamento. Marcos me golpeó un vaso de la mano, derramando agua sobre la mesa. Limpia eso. Cambia el mantel. Usa los cubiertos plateados, no los de acero. Copas de vino Burdeos, no las estándar, y ponte recta. No te encorves como si ya estuvieras muerta. Inmediatamente tomé un mantel fresco y me dirigí al armario de almacenamiento. Mi corazón golpeaba contra mis costillas como si intentara liberarse. La atmósfera en la cocina había cambiado por completo. Las conversaciones eran más tranquilas, los movimientos más rápidos, pero más precisos. Carlos limpió la barra por tercera vez en solo minutos. Otro mesero se ajustó la corbata, aunque nadie requería tanta formalidad. Regresé a la mesa 16. Era la esquina más apartada del restaurante, cerca de una pared de ladrillo visto y un gran ventanal que daba a la calle. Ese lugar casi siempre estaba marcado como reservado, aunque nadie se sentaba allí. Nunca le había prestado atención hasta ahora. Reemplacé el mantel, ajusté los vasos para que estuvieran perfectamente alineados, simétricos, y coloqué cada tenedor y cuchillo con precisión milimétrica. Mis manos temblaban ligeramente. No sabía si por agotamiento, miedo o ambos. Un minuto después, Marcos apareció a mi lado, el débil olor a humo de cigarro pegado a su aliento. Cuando llegue no hables primero, no hagas preguntas. Solo responde cuando te hablen. No lo mires directamente a los ojos a menos que él te mire. Si pide algo, incluso la petición más ridícula, hazlo de inmediato. ¿Entiendes? Asentí, con la boca seca. ¿Cómo, cómo debo saludarlo? Marcos frunció el ceño. Simple. Buenas noches, mi nombre es Clara. Le atenderé esta noche, pero solo una vez que se haya sentado, no antes. Memoricé cada palabra como si aprendiera un nuevo alfabeto. Cada segundo se estiraba más que el anterior. Desde donde estaba podía ver la puerta principal. La pequeña campana sonaba cada vez que la puerta giratoria se abría. Cada vez que alguien entraba, contenía la respiración. Pero siempre eran caras conocidas, hombres de negocios, parejas en citas, grupos de amigos en traje, riendo demasiado fuerte. Ninguno de ellos era Adrián Montemayor. Volví a servir otras mesas, forzando mis manos a no temblar, aunque mi mente seguía volviendo a la mesa 16. Marcos de repente caminó rápidamente hacia la entrada, abotonándose el chaleco. Escuché a alguien susurrar, «Está aquí», como una brisa pasajera. Nadie dio órdenes. Sin embargo, todo el restaurante adoptó una formación silenciosa. El movimiento se ralentizó, se agudizó, como si todos se hubieran convertido en actores de una obra maestra, y el director acabara de entrar en la sala. Tragué saliva con fuerza, mis dedos se clavaron en mis palmas. Por primera vez en mi vida, me sentí como un personaje al comienzo de una novela de crímenes. Y como todos los ominosos primeros capítulos, sabía que nada volvería a ser lo mismo una vez que él cruzara ese umbral. La puerta de cristal se abrió de nuevo, y esta vez el aire pareció congelarse. Dos hombres con trajes negros entraron primero, sus ojos recorriendo la habitación como escáneres de seguridad vivientes. Ambos llevaban pequeños auriculares, su postura tensa pero discreta, y una sola mirada fue suficiente para saber que no estaban allí para cenar. Y entonces apareció él. Adrián Montemayor, alto, de hombros anchos,
moviéndose con una confianza lenta y firme que hizo que toda la habitación ajustara su respiración a su ritmo. La luz del candelabro caía sobre su traje a medida gris carbón. Sus zapatos de cuero negro pulido brillaban como espejos. El borde de un caro reloj suizo atrapaba la luz en su muñeca. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás con pulcritud, su rostro de líneas afiladas y resueltas. ¿Y sus ojos fueron lo que me detuvo la respiración. Esos ojos de un marrón profundo, casi negros, no escanearon la habitación como lo hicieron los de sus guardias. Simplemente avanzaron, sin prisa, sin molestias, acostumbrados a un mundo que se alineaba con su presencia. Nadie habló, pero todos sintieron el peso invisible que llevaba. Marcos lo guió a la mesa 16, que yo había preparado 10 minutos antes. Yo me quedé a unos pasos de distancia, luchando por mantener la bandeja firme, aunque mis dedos, antes ágiles, habían comenzado a adormecerse. Cuando Adrián Montemayor retiró su silla y se sentó, Marcos se volvió hacia mí. Ahora, susurró. Tomé aliento y avancé con piernas que parecían talladas en plomo. Cada paso resonaba dentro de mi cabeza como un tambor de advertencia. Me detuve junto a la mesa, con cuidado de no derramar una sola gota de agua de los vasos de mi bandeja. Buenas noches. Mi nombre es Clara. Le atenderé esta noche. ¿Le gustaría empezar con una bebida, señor? Mi voz era suave pero clara. Mis manos firmes alrededor de la bandeja. Mi mirada bajó al espacio entre su cuello y su corbata. No respondió de inmediato. Pude sentir sus ojos sobre mí, recorriéndome de la cabeza a los pies. No groseros, sino evaluadores sin disculpas. En ese breve momento, me sentí despojada, como si cada cicatriz de mi pasado, cada preocupación, cada sacrificio que había guardado en silencio, estuviera repentinamente expuesto bajo esa mirada. Luego asintió, su voz profunda, baja, con un ligero matiz italiano. Un vaso de Macallan, puro. Lo memoricé al instante sin escribir nada. Sí, señor. Me volví hacia el hombre sentado frente a él, uno de los dos guardias. ¿Y para usted, señor? Lo mismo. Asentí y di un paso atrás, moviéndome con gracia practicada, aunque mi corazón retumbaba en mi pecho. Al pasar junto a Carlos en la barra, solo necesitó una mirada para entender. Montemayor, mesa 16. Alcanzó la botella de Macallan en el estante alto, sirviendo el licor ámbar en copas de cristal, con manos que no temblaban en absoluto. No lo mires a los ojos a menos que sea necesario, murmuró mientras me entregaba la bandeja. Hazlo rápido, hazlo bien, y no te quedes más tiempo del necesario. Asentí y llevé la bandeja de vuelta a la mesa 16, los dos vasos brillando cálidamente bajo el fresco aliento del aire acondicionado. Cuando puse el vaso frente a Adrián Montemayor, él estaba leyendo algún tipo de documento. La luz caía sobre su mano, revelando las venas debajo de su piel sin tocar. No supe si notó mi presencia una segunda vez hasta que de repente levantó la cabeza. Esos ojos se encontraron con los míos de nuevo. No hubo sonrisa, ni asentimiento, solo una mirada lo suficientemente fuerte como para hacer que mi espalda se enderezara unos centímetros. Me alejé, ni lenta ni apurada. Luego me giré para seguir sirviendo las otras mesas. Sin embargo, el peso de esa mirada permaneció impreso en mí como una marca que no se desvanecería. Había servido a cientos de personas en los últimos 8 meses, pero nadie me había hecho sentir tan conmocionada y tan agudamente consciente al mismo tiempo. E instintivamente supe que esto era solo el principio. Intenté volver al ritmo del comedor después de dejar la mesa 16, pero el eco de su última mirada permanecía en mi mente. No era curiosidad o un cortés reconocimiento como tantos otros clientes. Era una atención profunda y evaluadora, como si me estuviera leyendo como un informe detallado. Caminé entre las mesas restantes, rellenando vino, reemplazando platos, revisando servilletas, siempre manteniendo mis ojos controlados, sin mirar ni una vez hacia la esquina donde se sentaba Adrián Montemayor. Sabía exactamente cuán delgada era la línea entre notar y ser atrapada. Marcos se acercó a mí, su susurro rozando mi nuca como una corriente fría.
Montemayor ordenará pronto. Prepárate. No le pidas que repita si habla demasiado rápido. Memorízalo. No se lo repitas. Solo asentí. Mi estómago se apretó, no por hambre, sino por una presión que se envolvió fuertemente alrededor de mi pecho. Saqué el menú de cuero genuino, guardado por separado en el cajón, me alisó el pelo detrás de las orejas y caminé hacia la mesa 16 con una sonrisa ensayada. ¿Está listo para ordenar, señor? Adrián Montemayor no me miró de inmediato. Siguió estudiando la carpeta de color marrón oscuro que tenía delante, como si mi pregunta no fuera más que un tenue zumbido en la habitación. Un instante de silencio. Un segundo. Luego cerró la carpeta y la dejó a un lado. Ribeye, término medio, sin salsa, verduras al vapor, sin mantequilla. Hizo una pausa por un momento, mirándome por primera vez desde que regresé. Y una ración de para el hombre que está frente a mí. Asentí ligeramente, memorizando cada palabra, agradecida en silencio de que mi mente no se hubiera congelado. Sí, señor. Llevaré esto a la cocina de inmediato. Acababa de darme la vuelta para irme cuando su voz cortó limpiamente el espacio, baja y firme. Clara, ¿correcto? Me di la vuelta, haciendo una pausa de medio segundo. Sí, señor. Él asintió, su mirada fija en la mía. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? Tragué saliva, tratando de estabilizar mi voz. Casi 8 meses, señor. Antes de eso yo estudiaba enfermería, pero tuve que parar por asuntos familiares. No tenía idea de por qué respondí con tanta honestidad, tan tontamente, pero bajo esa mirada no pude formular una sola mentira. No mostró reacción, solo asintió una vez antes de volver a su bebida, como si su pregunta no hubiera sido más que una prueba de reflejos que apenas había superado. Volví al mostrador y envié la orden a la cocina, con las manos aún frías. Carlos me dirigió una mirada interrogativa, levantando una ceja. Simplemente negué con la cabeza. Ninguna palabra podía describir lo que se sentía al estar frente a un hombre como Adrián Montemayor. No necesitaba levantar la voz, no necesitaba palabras duras ni ningún gesto ostentoso. Entraba en un espacio y todos sabían inmediatamente quién era. No solo por su reputación, sino por el control absoluto que irradiaba de su aliento, su mirada, cada mínimo movimiento. Algo en él hacía que la gente se encogiera, se enderezara, se agudizara, como si su misma existencia midiera a quienes lo rodeaban. Un momento después, volví a su mesa para servir agua. Permanecieron en silencio, apenas hablando. El hombre frente a él miraba el menú como si lo estuviera leyendo, pero estaba segura de que no recordaba nada de él. Montemayor permaneció inmóvil, sin parpadear, sin ningún movimiento innecesario. De repente, habló sin mirarme. Clara. Dejé de servir. Sí, señor. ¿Cómo la tratan aquí? Me quedé helada, no por la pregunta, sino por la sensación de ser nuevamente expuesta. Normalmente, señor, solo soy una empleada. Inclinó ligeramente la cabeza, sin mirarme todavía. Nadie es solo nada. No supe cómo responder. La frase era simple, pero resonó en mi mente más tiempo que cualquier cosa que hubiera oído en este restaurante. Y cuando me alejé, mi corazón latía más rápido. No por miedo, sino porque por primera vez me vi reflejada en los ojos de un hombre cuyo nombre hacía que una ciudad entera se inclinara. Adrián Montemayor no era solo un huésped, era el centro de un mundo al que nunca imaginé entrar. Y quizás él acababa de abrirme su primera puerta. Me alejé de la mesa 16 con el pulso todavía acelerado, tratando de sacudirme el peso invisible de nuestra breve conversación. Pero el restaurante no había vuelto a la normalidad. Se sentía como la superficie de un lago tensa bajo un viento que se acercaba. Podía verlo en la forma en que Carlos limpiaba la barra por quinta vez en menos de 10 minutos. En la forma en que Marcos se demoraba cerca de la entrada más de lo habitual, con los ojos fijos en la calle. No era ajena a la tensión. Vivir con un padre con problemas cardíacos significaba que cada tos en la noche podía despertarte, lista para pedir ayuda. Pero esta sensación era diferente. No venía de adentro, sino de afuera, como si todo a nuestro alrededor se estuviera tensando en anticipación de un fuerte crujido. Llevé una bandeja de comida a la mesa 8,
tratando de mantener mis manos firmes, incluso mientras el sudor se acumulaba en mis palmas. De camino a la cocina, miré hacia la entrada por instinto, y fue entonces cuando los vi. Un grupo de 4 hombres acababa de entrar, vestidos con trajes oscuros, nada destacables en comparación con la mayoría en el claustro. Sin embargo, algo en ellos llamó mi atención de inmediato. Quizás fue la forma en que se quedaron justo dentro de la puerta durante unos segundos, como si midieran la habitación. Quizás fueron los ojos del hombre de enfrente, escudriñando cada mesa como si buscara a alguien específico. O quizás era mi instinto hablando. El instinto afinado a través de noches, esperando que mi padre se despertara con dolores en el pecho, a través de años de estirar cada peso. A través de meses de leer los rostros de los clientes para predecir quién podría explotar por una limonada mal mezclada. Marcos también los había notado. Lo vi sacar su teléfono, su dedo deslizándose rápidamente por la pantalla, mientras sus ojos permanecían fijos en el grupo. Estaban sentados en la mesa 11, frente a la mesa de Montemayor. No demasiado cerca para ser obvio, pero lo suficientemente cerca para observar. Regresé al comedor con agua fresca para la mesa 4, lanzando miradas rápidas hacia la mesa 11. Uno de los hombres se echó hacia atrás en su silla, fingiendo leer el menú, pero sus ojos se dirigían a la mesa 16 cada pocos segundos. Tenía el pelo corto y negro, una pequeña cicatriz a lo largo de la mandíbula como de un cuchillo, y sus dedos descansaban ligeramente en el borde de su vaso de agua sin beber. Había visto esa expresión antes, no en alguien que salía a una cena agradable. Esa era la mirada de alguien que evalúa, calcula, preparado para actuar. Mientras pasaba por la mesa de Montemayor de camino a la mesa de al lado, noté que su guardaespaldas se movía sutilmente. Sus hombros se tensaban, sus ojos fijos en la mesa 11. No me detuve, pero mi pulso se aceleró al instante. Un temblor frío recorrió mi columna. Adrián Montemayor, sin embargo, parecía imperturbable. Se sentó erguido, hablando en voz baja con el hombre frente a él. Una mano sostenía su vaso. La otra descansaba ligeramente sobre la mesa, pero noté que su mirada no estaba en el hombre que hablaba. Estaba dirigida hacia el cristal reflectante detrás de mí. Él lo había sabido desde el principio, y en ese momento me di cuenta de que todos estábamos dentro de un juego de ajedrez cuyas reglas no entendía, y no tenía idea de si era una jugadora o un peón. Regresé a la barra, dejando la bandeja mientras mis palmas se volvían resbaladizas. Carlos me lanzó una mirada. «Los viste, ¿verdad?», asentí débilmente. «No están aquí para comer». Carlos miró más allá de mí, su voz baja como un aliento. «Mantén la calma. Si algo sucede, agáchate y gatea hasta la cocina. No mires, no dudes». Asentí, tragándome el pánico que subía por dentro. Nadie dijo lo que temía, pero todos entendieron. Algo se avecinaba. El aire en el restaurante se sentía como una cuerda de violín tensa, lista para romperse al menor contacto. Y yo estaba de pie directamente en su centro. Permanecí detrás de la barra, agarrando el paño con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Mis ojos permanecieron fijos en la mesa 11, donde los 4 hombres se sentaban como figuras colocadas precisamente para una escena ya escrita. El hombre de la cicatriz sacó su teléfono, pero no lo miró, dejándolo reposar sobre la mesa con un dedo golpeando ligeramente su borde como una cuenta regresiva. Ese golpeteo constante me apretó el estómago. Miré la mesa 16. Adrián Montemayor todavía estaba sentado erguido. La cálida luz amarilla del restaurante profundizando las sombras en sus ojos oscuros. Una mano alrededor de su vaso, la otra rozando el borde del mantel como si sopesara un movimiento invisible. La atmósfera se espesó como si todas las ventanas se hubieran cerrado y el aire se hubiera extraído de la habitación, dejando un silencio mortal. Salí de detrás de la barra, tratando de parecer normal mientras llevaba 2 cócteles a la mesa 5. Cuando pasé por la mesa 11, uno de los hombres se ajustó el cuello. Un pequeño gesto, pero erróneo, y entonces lo vi. Un tenue destello de luz desde la esquina de la habitación, reflejándose bruscamente en algo metálico, sostenido por el hombre de la cicatriz en la mesa 11.
un reflejo que se dirigió rápidamente hacia el pecho de Adrián Montemayor. No pensé, no razoné. El instinto fue más rápido que el pensamiento. Los cócteles se me resbalaron de la mano mientras me giraba, lanzándome hacia la mesa 16 en un deslizamiento ciego y desesperado. En un momento extraño y estirado, el mundo se ralentizó. Vi sus ojos agrandarse, no por miedo, sino por sorpresa. Vi a su guardaespaldas sobresaltarse, metiendo la mano en su chaqueta, y vi que el destello se agudizaba, apuntando directamente a él, moviéndose lentamente, como si apuntara a cada costilla. Grité, ¡cuidado! Y le empujé el hombro en el momento exacto en que sonó el disparo. El sonido no fue como en las películas, no retumbante ni dramático. Fue agudo, frío, metálico. Los cristales se hicieron añicos. Una esquina del candelabro se astilló, esparciendo fragmentos como chispas brillantes. Nuestros cuerpos cayeron hacia atrás. La silla se volcó, mi peso presionando sobre él en un caos enredado. Alguien gritó. Alguien golpeó una mesa. Alguien gritó, ¡llamen a la policía! Sentí el aliento de Adrián cerca de mi oído, su pecho subiendo con fuerza debajo de mí. No vi sangre, no sentí dolor, pero mis oídos zumbaban y el mundo entero no era más que un latido que retumbaba dentro de mi cráneo. Su guardaespaldas sacó su arma, gritando, ¡abajo! Mientras me movía a un lado, Adrián se levantó, una mano aterrizando brevemente en mi hombro, revisando antes de retirarse. Sus ojos encontraron los míos y ya no estaban tranquilos. Algo más estaba allí. Los agentes irrumpieron en el restaurante. Alguien de la cocina salió corriendo. Marcos gritó algo sobre las cámaras de seguridad. Las puertas principales se cerraron de golpe. Uno de los guardias echó el cerrojo, luego se posicionó ante él como una pared viviente. Fui arrastrada hacia atrás, alejada de Adrián por la multitud asustada, pero sus ojos permanecieron en mí a través de cada hueco cambiante entre los cuerpos que huían. Ya no recuerdo cuánto tiempo estuve allí. No recuerdo claramente quién me tocó o quién me hizo preguntas, pero recuerdo la forma en que su mirada se mantuvo fija en la mía. Ya no era la mirada de un hombre poderoso que evaluaba a una mesera. Era la mirada de alguien que acababa de sobrevivir a la muerte y miraba a la persona que lo había sacado de su camino. Toda la habitación se oscureció bajo el sonido de respiraciones entrecortadas y el eco lejano de las sirenas. Y yo, una chica invisible en esta vasta ciudad, fui por primera vez vista como alguien que podía alterar el destino de otro ser humano, quizás para siempre. El primer sonido que realmente escuché después del disparo fue el aullido de las sirenas de la policía resonando desde el final de la calle, mezclándose con el frenético estruendo de la gente dentro del restaurante que retrocedía, buscando refugio detrás de mesas, sillas, la barra o cualquier cosa que pudiera protegerlos. Yo seguía sentada en el suelo cerca de la mesa 16, con las rodillas raspadas, la camisa manchada con salpicaduras de vino tinto del vaso caído. El candelabro de arriba, golpeado por la bala, parpadeaba débilmente como si se estuviera muriendo. Nadie se atrevía a gritar fuerte. Sin embargo, todo era caótico como una colmena alterada. El guardaespaldas de Adrián ya estaba parado frente a él, sus ojos recorriendo la habitación con una mirada dura y depredadora. Mientras el otro guardia se apretaba contra la puerta de cristal, con el arma aún desenfundada, listo para disparar de nuevo si el peligro regresaba. Marcos estaba en el pasillo central con las manos levantadas, gritando a todos que se quedaran quietos, pero no podía controlar casi nada. Cuando la puerta de cristal se abrió de nuevo, haces de linternas cortaron la penumbra junto con órdenes agudas. ¡Policía, no se muevan! Un equipo de 5 agentes con chalecos antibalas irrumpió, cada uno tomando una posición con la precisión de una unidad que había ensayado este momento cientos de veces. Uno gritó, ¡suelten sus armas! ¡Manos arriba! Y en cuestión de segundos, ambos guardias de Adrián estaban rodeados. No resistieron, ni parecieron sumisos. Las armas se colocaron suavemente en el suelo, las manos levantadas, los ojos aún agudos con vigilancia. Adrián Montemayor se levantó lentamente, sacudiéndose la parte de su chaqueta
que se había ensuciado. Luego levantó las manos también. No entró en pánico. De hecho, parecía alguien que había vivido tales momentos más de una vez en su vida. Una linterna se balanceó hacia mí, haciéndome entrecerrar los ojos instintivamente. Un oficial se acercó, agarrándome del brazo. ¿Es usted empleada? Asentí, mi voz apenas un susurro. Sí, yo soy mesera. Venga conmigo. Necesita ser separada para el interrogatorio. Mientras me alejaban, miré hacia Adrián, incluso con un cordón de oficiales, armas, luces, radios crepitantes y caras tensas rodeándolo. Sus ojos nunca se apartaron de los míos. No dijo nada, pero sentí algo en esa mirada, como un pequeño hilo todavía atado entre dos personas que acababan de compartir un momento entre la vida y la muerte. Luego me llevaron detrás de una pared. Me llevaron a la cocina donde estaba retenido un grupo de personas. Huéspedes, cocineros, asistentes, Carlos y Marcos. Todos parecían conmocionados, manchados de polvo o vino, pero ilesos. Un oficial comenzó a anotar nuestros nombres. Me senté temblando junto al refrigerador, mi corazón latiendo salvajemente. El sudor me corría por la espalda como si hubiera corrido un maratón. Una oficial se acercó, entregándome una botella de agua y un paño frío. «Eres Clara, ¿verdad?», asentí. «¿Viste quién hizo el disparo?». Negué con la cabeza. «No, solo vi la luz láser. Creo que era una mira. Luego lo empujé y el arma se disparó. No sé nada más». Ella escribió rápidamente, luego puso una mano suave sobre mi hombro. «Hiciste lo correcto. Lo salvaste. Pero debes mantener la calma y cooperar. Nosotros nos encargamos de todo». Quería preguntar dónde estaba Adrián, qué pasaría después, pero se me apretó la garganta. Una hora pasó en esa cocina fría. Afuera, la policía trabajaba constantemente, sacando grabaciones de las cámaras, colocando barricadas, interrogando a todos. Vi a Carlos salir primero, luego a Marcos. A mí todavía no me soltaban, y no vi a Adrián por ninguna parte. Cuando le pregunté en voz baja a un joven oficial que pasaba, él solo dijo: «Está detenido por separado para la investigación. No puede verlo ahora mismo». Me senté allí con los brazos cruzados, una frialdad subiendo por mi columna hasta mi cuello. Todo había sucedido demasiado rápido. Pero una cosa era segura. En el momento en que me lancé hacia él, había salido de mi viejo mundo. Y ahora, quisiera o no, había entrado en un lugar donde las reglas ya no eran las mismas. Fui liberada del área de detención casi 3 horas después de que la policía confirmara que mi declaración coincidía con las imágenes de seguridad. Para entonces, la noche afuera era profunda, la Ciudad de México todavía brillante, pero fría de una manera que calaba a través del delgado abrigo que llevaba. Apenas había salido por la puerta lateral del claustro cuando vi a un hombre con traje negro, recostado sobre un sedán gris, estacionado en la acera. No dijo nada, solo abrió la puerta trasera y me indicó que entrara. Dudé, pero antes de que pudiera preguntar algo, una voz familiar habló desde el asiento trasero, baja y firme, como si el disparo de horas antes nunca hubiera sucedido. «Clara, entra». Entré y la puerta se cerró detrás de mí con una firmeza definitiva, como el final de un capítulo y el comienzo de algo completamente diferente. Adrián Montemayor estaba sentado allí, con la chaqueta cambiada, la camisa limpia, su rostro sin expresión, excepto esa misma mirada profunda y aguda desde el primer momento en que lo vi. El coche rodó lentamente por la calle tranquila. No sabía a dónde iba, pero no tenía miedo. Solo me sentía cansada, entumecida y abrumada por cosas para las que no tenía nombre. «¿Estás bien?». Su voz era más suave de lo que esperaba. Asentí, susurrando: «Sí». Me observó por un momento, luego dijo: «Me salvaste la vida». Las palabras cayeron suavemente, pero dentro del coche llevaban el peso de una exhalación larga y pesada. «No pensé», murmuré. «Solo vi el punto rojo. Yo no sé qué me hizo moverme así». Se quedó en silencio un momento, luego se volvió hacia la ventana. Algunas acciones no requieren pensamiento. Suceden porque el instinto lo demanda, y el instinto puede valer más que todos los cálculos. No dije nada.
El coche giró en una calle tranquila, bordeada de farolas amarillas cálidas que se extendían como hilos guiando el camino. Después de unos minutos, se volvió hacia mí. Clara, no creo en las coincidencias. No te asignaron el turno de noche al azar. No notaste esa luz por accidente. No reaccionaste por casualidad. Levanté la mirada, encontrando sus ojos. Me que estaba estudiando. No como un cliente estudia a una mesera, sino como un hombre que analiza a alguien que podría alterar el curso de su vida. No tenía idea de qué decir. Simplemente no quería que mataran a nadie delante de mí. Y si podía evitarlo, lo haría. Él asintió una vez. Por eso te debo. Una deuda que no todos pueden soportar. Mi espalda se tensó. No hice esto para pedirte nada. Yo solo... Lo sé, dijo interrumpiéndome. Pero personas como yo, Clara, nunca dejamos deudas sin pagar. No por moralidad, sino por las reglas del juego. El coche se detuvo frente a un edificio alto y el conductor salió para abrir mi puerta, pero Adrián puso una mano en mi hombro antes de que saliera. He arreglado para que alguien te lleve a casa, pero si necesitas algo en cualquier momento, llama a este número. Sacó una tarjeta negra del bolsillo de su chaqueta, impresa con un solo número de teléfono, sin nombre, sin título. La tomé, mi mano temblaba ligeramente. Gracias. Él no respondió, solo asintió y me vio salir. Entré en el edificio que ni siquiera podía nombrar, a través de un pasillo de mármol que se sentía frío e interminable. Mi mente enredada y pesada. Sabía que esa noche cambiaría todo, pero no en qué dirección. Solo una cosa era cierta. Él no era el tipo de hombre al que salvabas y luego simplemente te alejabas. Y la deuda de la que habló, aunque no la pedí, ya había marcado mi vida de una manera que no se podía deshacer. A la mañana siguiente, cuando desperté, la luz del sol ya se había colado por las cortinas, proyectando largas franjas por el suelo como lentos y deliberados cortes de tiempo. Mi pequeño apartamento estaba extrañamente silencioso, como si el mundo mismo me ofreciera un lugar para descansar después del shock de la noche anterior. No había dormido profundamente. Ni siquiera recordaba cuándo me quedé dormida finalmente. Mi mente aún conservaba la imagen del punto rojo en su traje, la mirada en los ojos de Adrián Montemayor dentro de ese coche oscuro, y las últimas palabras que pronunció, palabras que se grabaron limpiamente en mi realidad. Una deuda que no todos pueden soportar. Preparé una taza de café, pero no pude beberla. De pie junto a la ventana, mirando la calle vacía y tratando de respirar de manera uniforme, mi cuerpo sentía como si nunca hubiera abandonado la noche anterior. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Marcos, corto y brusco. Ven a el claustro a las 11. Sin explicación, sin preguntar si estaba bien. Llegué a tiempo, caminando por la acera familiar, mi corazón latiendo a pesar del sol brillante y la ciudad zumbando a mi alrededor. El exterior del restaurante lucía impecable, pulido, como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, la atmósfera había cambiado. Sin clientes, el personal hablaba más bajo, las luces más tenues, como si incluso las paredes de ladrillo y las mesas de madera intentaran no perturbar los ecos de la noche anterior. Marcos esperaba en el mostrador de recepción, con las manos en los bolsillos, el rostro tenso como una cuerda demasiado apretada. No me saludó, solo me indicó que lo siguiera. Caminamos por el pasillo hacia el área administrativa detrás de la cocina, un lugar al que rara vez entraba. La pequeña oficina tenía un escritorio de madera, archivadores y sin ventanas, iluminada solo por una bombilla silenciosa en el techo. Marcos se sentó y me indicó que me sentara también. Deslizó un sobre grueso de color crema hacia mí, sin marcar. Compensación, dijo, con voz firme, sin dudar. Miré el sobre, luego a él. No entiendo. Se cruzó de brazos. Órdenes de arriba, te están dando tiempo libre. No despedida, solo apartada temporalmente para evitar la atención. Hay demasiados rumores. Solo soy una mesera, no hice nada malo. Mi voz era más aguda de lo normal, pero firme. Marcos me miró un momento más,
como si algo que quería decir se le hubiera atascado entre los dientes. Anoche, sabes, no todos sobreviven a estar cerca de Adrián Montemayor durante un ataque. Algunas personas dicen, eres de los suyos. Algunos piensan que todo fue un montaje. Dejé escapar una pequeña risa amarga. ¿Crees eso? No respondió, solo empujó el sobre más cerca. Deberías tomarte un tiempo libre. Esto cubrirá 2 meses. No regreses hasta que se te indique. Miré el sobre, luego lo tomé. Pesado. No necesitaba abrirlo para saber cuánto había dentro. Demasiado para una mesera común. Lo suficiente para mantener a alguien en silencio. Me puse de pie, agarrando el borde del sobre. No pedí su dinero. Marcos seguía sin decir nada, con los ojos fijos en la mesa. Cuando me di la vuelta y salí de la habitación, mis pasos se sentían ligeros, pero mi pecho se sentía insoportablemente pesado. Ni un gracias, ni buena suerte, ni un gesto reconfortante, ni un apretón de manos. Caminé por la cocina, pasando por el comedor, pasando por las miradas medio curiosas, medio acusadoras. Salí del claustro como alguien desvinculado de una parte de su vida. Ni despedida ni eligiendo completamente irse. Todo quedó suspendido entre dos mundos. Un mundo era la vida segura y desgastada que una vez conocí. El otro era algo que se movía hacia mí, en silencio pero con certeza. Y entre esos dos mundos, me quedé como alguien a quien le habían pagado para guardar silencio, pero que ya no estaba segura de cuánto tiempo podría durar ese silencio. Pasé el resto de la tarde caminando lentamente por calles conocidas, el sobre sin abrir apretado en mi mano. La luz del sol de finales de temporada se deslizaba por las ramas desnudas, brillando contra las ventanas de los rascacielos como espejos que reflejaban un mundo del que me estaba alejando. Me detuve en un pequeño café en una esquina de la Roma, donde nadie sabía mi nombre. Me senté junto a la ventana y pedí un café negro sin azúcar. Todavía no sabía qué hacer con todo lo que había pasado, pero sabía que nada volvería a ser lo que era. Estaba observando a la gente pasar afuera cuando entró una mujer, sus tacones marcando golpes firmes y deliberados contra el suelo de madera. No miró a su alrededor. No necesitaba hacerlo. Sus ojos se dirigieron directamente a mí como si hubiera sabido mi ubicación exacta antes de entrar. Llevaba un largo abrigo color camel, su cabello castaño atado pulcramente hacia atrás. Su rostro era de ese tipo de belleza perfecta que hacía que la gente mirara, pero con miedo de mirar demasiado tiempo. Se detuvo en mi mesa, no sonrió. ¿Clara, verdad? Asentí suavemente. Sí. Ella sacó la silla y se sentó frente a mí como si esta reunión hubiera sido programada. Sin presentación, sin apretón de manos, solo ojos fríos y una voz tan plana como el cristal. Soy Eva. Iré directo al grano porque creo que tú tampoco quieres perder el tiempo. Sé lo de esa noche. Sé que salvaste a Adrián y sé que él te debe una deuda. Mis dedos se apretaron alrededor de la taza que se enfriaba. No pedí nada. Solo hice lo que sentí que tenía que hacer. Eva inclinó la cabeza, su mirada inmutable. Quizás, pero Adrián no le debe a nadie sin consecuencias. Él es el tipo de hombre que paga las deudas a su manera. Necesitas entender eso. Inhalé profundamente. Mis pulmones se apretaron. ¿Así que viniste a advertirme? Eva esbozó una pequeña sonrisa sin humor. Vine a recordarte que Adrián no es alguien a quien toda mujer deba acercarse. Él tiene su propio mundo. Un mundo que no está destinado para alguien como tú. La miré. Realmente la miré por primera vez. Debajo de su impecable exterior había un agotamiento oculto, como si hubiera sacrificado demasiado para estar donde estaba, y ahora se aferraba a ello con todo lo que le quedaba. No tiene que preocuparse. No tengo intención de entrar en ese mundo. Solo quiero trabajar, vivir tranquilamente, vivir una vida normal. Los labios de Eva se curvaron ligeramente, pero su mirada nunca se apartó de la mía. La normalidad ya no es una opción después de que te sentaste en la misma mesa que Adrián Montemayor cuando se disparó el arma. Deberías alejarte antes de que todo se complique más. No dije nada. Sus palabras eran suaves pero llevaban el peso de una advertencia. Eva se puso de pie,
alisándose el abrigo, dejando una pequeña tarjeta sobre la mesa. Nada más que un nombre y un número de teléfono. Si eres sabia, nunca necesitarás llamar a este número. Luego se fue, sus tacones repiqueteando como golpes medidos del destino, dejando el café sin mirar atrás. Me quedé un rato más mirando la tarjeta como si hubiera abierto una herida fina, pero profunda, en una vida ya llena de heridas que apenas comenzaban a cicatrizar. Sabía que no debía tener miedo, pero también sabía que, después de hoy, había dado un paso más profundo en un lugar donde cada paso dejaba una marca que no podía borrarse. Y mujeres como Eva no aparecían simplemente para hablar. No había planeado llamar, al menos no tan pronto. Pero durante los 3 días posteriores a mi encuentro con Eva, no pude dormir más de 2 horas cada noche. Mi mente se sentía como una cuerda tensa hasta el límite, lista para romperse en cualquier momento. Cada vez que cerraba los ojos, veía el punto rojo, el disparo, la mirada en los ojos de Adrián justo antes de que me lanzara. Veía a Marcos, el sobre, la voz de Eva cortando como el viento sobre una cuchilla. Nada a mi alrededor se sentía tranquilo ya. Incluso cuando nadie hablaba de mí, el silencio mismo era demasiado perfecto, demasiado incómodo. Así que, en una noche fría con el viento raspando la ventana de mi apartamento, tomé la tarjeta negra y marqué el número sin detenerme a pensar. La voz de un hombre respondió después de 3 timbres, sin presentarse y sin hacer preguntas. Dije mi nombre. Él respondió con una sola frase. Espera 10 minutos. Exactamente 12 minutos después, una camioneta negra se detuvo frente a mi edificio. El conductor no dijo nada excepto un asentimiento. Entré sin preguntar a dónde íbamos porque una parte de mí ya lo sabía. La finca se encontraba en las afueras, a casi 1 hora de Polanco. Las puertas de hierro se abrieron sin hacer ruido, el camino cubierto de hojas secas, pequeñas luces bordeando la entrada como un sendero hacia un mundo completamente diferente. Cuando el coche se detuvo en la entrada, Adrián ya estaba allí de pie. No llevaba traje ni corbata, un cuello alto negro que delineaba su figura. Su cabello peinado hacia atrás con algunos mechones sueltos sobre la frente. Me observó salir, sin sonreír, pero sin la mirada gélida de nuestro primer encuentro. Caminé hacia él, sin saber cómo empezar. Él inclinó la cabeza, indicándome que lo siguiera. Dentro, la casa era inesperadamente cálida. El aroma a roble y cuero se mezclaba con el suave rastro de té que llegaba de la cocina. Las paredes exhibían arte en blanco y negro, abstracto, pero no frío. No había imaginado a alguien como él viviendo en un lugar con luz suave y suelos cálidos. Nos sentamos en la sala, la chimenea crepitando suavemente, y durante varios minutos ninguno de los dos habló. Pensé que debería agradecerle por enviar el coche, pero fue él quien habló primero. Escuché que Eva se reunió contigo. Asentí, mirando la taza de té que me había entregado. El aroma a naranja y canela subía suavemente. Ella se preocupa por mí a su manera. Eva es abogada y me ayudó a construir este imperio desde cero. Ha visto a demasiadas personas inocentes aplastadas cuando intentaron entrar en nuestro mundo. Se reunió contigo no por celos, sino porque cree que la mejor manera de mantenerte viva es asustarte para que te alejes. Ese es su trabajo, eliminar cada debilidad a mi alrededor. Pero ella no habla por mí. No estaba segura de lo que quería decir, pero la mirada que me dio no parecía una conversación casual. Levanté los ojos, frunciendo ligeramente el ceño. No quiero interferir en tu vida. Simplemente no entiendo por qué esto no ha terminado todavía. Hice mi parte. No quiero involucrarme más. Adriana sintió lentamente como si entendiera el miedo enredado en mi voz. Clara, sé que no eres alguien que busca problemas, pero los problemas te encontraron a ti. Y yo no puedo pretender que lo que hiciste no tiene ningún significado. Hizo una pausa, dejando su taza, entrelazando sus dedos, su voz más baja y lenta de lo normal. Me hiciste reconsiderar algunas cosas. Vivo rodeado de personas a las que nunca doy la espalda. Duermo con un arma en mi cajón. Reviso la sombra de cada extraño detrás de mí. Y luego, una chica con nada más que instinto se arrojó delante de una bala destinada a matarme en mi propia mesa.
Eso no es solo una acción, es una naturaleza. Lo miré más tiempo de lo que me había atrevido, no por curiosidad, sino porque algo en su voz me hacía querer creerle. No te salvé por quien eres. Te salvé porque vi a alguien a punto de morir y no pude soportarlo. Lo sé, y es exactamente por eso que eres diferente. Me miró entonces y por primera vez desde que entré en su casa, vi algo suave en su expresión. Sin defensas, sin cálculos, solo la presencia de un hombre que había vivido inmerso en la violencia, pero que de repente era consciente de que algunas cosas en este mundo existían más allá de su control. Se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba al jardín. Cuando se volvió, la luz del fuego parpadeó sobre sus facciones y lo escuché hablar, casi en un susurro. Si te quedas un poco más, me sentiré tranquilo, no por la deuda, sino porque no estoy listo para que te vayas. Mi corazón latió con más fuerza. Sabía que esto ya no se trataba de una obligación, y aunque ninguno de los dos lo dijo en voz alta, entendí que este momento era el comienzo de algo de lo que ninguno de los dos podía dar marcha atrás. A la mañana siguiente, salí de mi apartamento antes de lo habitual, sin decir nada a nadie y sin revisar mi teléfono. Toda la noche había sentido como si alguien me observara. No de una manera obvia, sino como una presencia silenciosa y persistente, una sombra sin nombre en mi nuca cada vez que me miraba al espejo. Cada paso en el pasillo, el sonido de la cerradura al girar, el rugido de una motocicleta en la calle, todo me hacía estremecer. Pero esa mañana tenía una razón para salir de ese torbellino de caos. Iba a visitar a mi padre. Vivía en un pequeño asilo de ancianos a las afueras del valle, donde los árboles estaban plantados en filas ordenadas y el aire siempre llevaba el débil aroma a desinfectante y una suave fragancia jabonosa. Había llamado con antelación, pero cuando entré en el vestíbulo, la recepcionista sonrió y me llamó por mi nombre como si me hubiera estado esperando. Incluso dijo que no necesitaba traer nada porque todo ya estaba preparado. Esa frase me hizo dudar por un instante. Nunca le había dicho a nadie claramente que vendría hoy. La habitación de mi padre estaba inusualmente luminosa. Las cortinas estaban recogidas, la ventana abierta para dejar entrar la brisa, las sábanas frescas y limpias, la mesita de noche dispuesta con un cuenco de cristal con fruta cortada junto a una jarra de agua aún tibia. En el sofá de la esquina había un nuevo cardigan de punto en un verde musgo profundo, exactamente el tipo que a él le gustaba, pero uno que yo nunca había comprado. Mi padre estaba sentado leyendo el periódico. Sus ojos envejecidos pero agudos se levantaron al verme. Una suave sonrisa se extendió por su rostro. Clara, hoy llegaste temprano. Su voz sonaba más ligera de lo habitual, y noté un color más saludable en sus mejillas. Fui hacia él, le besé la frente y me senté junto a su cama. ¿Cómo te sientes, papá? Él asintió y sonrió. Estos últimos días han sido muy buenos. Todo se está cuidando con esmero. El médico pasa más a menudo. Hay alguien que cambia mi horario de medicación y me toma la presión arterial todas las mañanas. Me quedé un poco helada. Todo era demasiado preciso, demasiado oportuno, demasiado como si hubiera sido planeado. Dejé que mi mirada se moviera por la habitación, posándose en el botiquín, ahora organizado con etiquetas impresas a máquina en lugar de la familiar letra de la enfermera jefe. Este cambio no había venido de la institución. Conocía cada centímetro de esta habitación, cada viejo rasguño en el sillón, cada recorte de periódico que guardaba para los crucigramas. Pero hoy algo había sido alterado, refinado, perfeccionado de una manera que se sentía deliberada. Me puse de pie y caminé hacia la ventana. Abajo, en el patio, vi a un hombre con abrigo negro recostado contra un árbol, el teléfono pegado a la oreja, pero con los ojos fijos en el edificio. No se inquietaba, no fingía no mirar. Reconocí esa postura. La había visto en la mirada del guardaespaldas la noche del tiroteo. Me volví hacia mi padre, forzando mi voz a mantenerse uniforme. ¿Ha venido alguien nuevo, papá? Él sonrió y alisó el borde de su periódico. Hay una mujer que dice ser nueva empleada aquí, bastante agradable,
y algunas personas que ocasionalmente preguntan por mi salud sin decir quién las envió. Pero no me importa porque gracias a ellos todo ha estado mucho mejor. Asentí ligeramente y volví a sentarme. Pero dentro de mí algo inquietante comenzó a surgir. No era exactamente miedo y no era del todo ira, sino una clara conciencia de que ya no controlaba la línea entre la protección y la vigilancia. Adrián había hecho lo que yo nunca me había atrevido a esperar. Se había asegurado de que mi padre recibiera la mejor atención. Pero ¿cuál era el precio de esta perfección? ¿Y qué pasaba cuando ya no fuera la persona a la que él le debía una deuda? Salí del hogar alrededor del mediodía, con el corazón lleno de conflicto. En el patio, el hombre del abrigo negro había desaparecido, pero aún podía sentir el frío de su mirada aferrándose a mis pasos. Sabía que ya no estaba sola, y ese conocimiento no me trajo consuelo. Era la presencia constante de una sombra que crecía lentamente, pero con seguridad. 3 días después de visitar a mi padre en el asilo de ancianos, recibí un breve mensaje de un número desconocido. No te preocupes, pero esta noche deberías cenar conmigo. Supe quién era sin guardar el número y sin necesidad de responder. A las 6:11 de la tarde, el coche familiar esperaba frente a mi edificio, el mismo conductor, su rostro severo y silencioso durante todo el viaje. Esta vez no fuimos a la casa de los suburbios, sino a un ático en el último piso de un antiguo hotel con vistas al parque Chapultepec. Un ascensor privado se abrió a un espacio bañado en luz dorada, madera oscura y cuadros antiguos en marcos con bordes dorados desgastados. Adrián estaba de pie cerca de la ventana con una camisa blanca, las manos en los bolsillos, los hombros ligeramente relajados como un hombre perdido en pensamientos distantes. Cuando entré, se giró. Sus ojos seguían siendo los mismos, tan profundos como siempre, pero esa noche había algo diferente. No poder, no sospecha, una especie de comprensión. Viniste. Me sacó una silla, el aroma a cuero y madera pulida flotando en el aire. La cena fue sencilla, sin sirvientes, sin vino caro, solo 2 platos de pasta caliente y un vaso de limonada. Me sorprendió. Me dedicó una leve sonrisa como si hubiera leído ese pensamiento en mis ojos. ¿Crees que solo como platos con nombres, lo suficientemente largos como para llenar 4 líneas en un menú? Sonreí por primera vez desde la noche del tiroteo. Supongo que sí. Adriana sintió, luego comió en silencio, sin prisas, sin pretensiones, sin actuaciones. El silencio entre nosotros fue suficiente para que yo pudiera respirar. Después de terminar, nos quedamos junto a la ventana, observando las luces de la ciudad encenderse contra la oscuridad. Me sirvió un vino blanco ligero, su aroma suave, pero suficiente para aflojar los nudos en mi pecho. Me contó sobre sus primeros años en la Ciudad de México cuando era joven, con nada más que un nombre y una familia que estaba obligado a proteger. No había orgullo en su voz, ni alardes de victorias, solo un hombre relatando su pasado como alguien que examina viejas cicatrices, dolorosas y familiares a la vez. No sé por qué estoy aquí, dije después de un largo silencio. Él se volvió hacia mí, su mirada se profundizó. Creo que tal vez estoy tratando de entender por qué no eres como todo lo que he sabido sobre hombres como tú. Adrián rió suavemente. ¿Crees que debería encajar en un molde? Un hombre duro, sin emociones, con control sobre todo y que nunca cede. Asentí, aunque no estaba segura de que eso fuera exactamente lo que creía. Él volvió a mirar el horizonte, girando lentamente su vaso entre los dedos. Hubo un tiempo en que pensé lo mismo, que para sobrevivir tenías que ser de acero, pero el acero se rompe. Solo algo verdaderamente vivo puede doblarse y seguir adelante. Lo observé entonces, no como un símbolo de poder, sino como un hombre que llevaba el peso y la soledad que el poder siempre parece exigir. Vi lo cansado que estaba, no en su cuerpo, sino en lo más profundo de sus huesos. No lo dijo, pero lo reconocí. Había visto la misma mirada en los ojos de mi padre las noches en que dudaba poder seguir luchando contra su enfermedad y la carga de criarme. Y pensé que quizá esto, más que cualquier sentido de gratitud por la forma en que había pagado su deuda,
fue lo que me atrajo a Adrián en primer lugar. Cuando me miró de nuevo, su mirada deteniéndose un latido más en la comisura de mi boca, no me aparté. Dejé que mis propios ojos se aferraran al destello de sentimiento que había aflorado sin ocultarse. Y lo vi reflejado en él, una tierna quietud sin nombre, no obvia, pero lo suficientemente real como para hacerme temblar mi corazón. Cuando me envió a casa la noche era profunda. La ciudad afuera seguía ruidosa, pero dentro del coche solo había silencio y el suave barrido de las luces amarillas de la calle deslizándose por su perfil mientras pasábamos bloque tras bloque. Cuando salí, no me dijo que nos mantuviéramos en contacto, no hizo promesas. Solo me puso la mano en el hombro por un breve segundo, pero fue suficiente para que sintiera el calor de su palma a través de la fina tela de mi abrigo. Entré a mi edificio y por primera vez en días no sentí miedo. Sabía que todo seguía siendo complicado, que todavía había más preguntas que respuestas. Pero también sabía que acababa de vislumbrar algo humano en un hombre que todos creían que no tenía corazón. Y de una manera extraña, eso me hizo sentir menos sola. El mensaje llegó a las 5 de la mañana, mientras yo aún estaba acurrucada bajo la manta, no completamente despierta. Un número desconocido iluminó mi pantalla con solo 3 palabras. Bodega Este, ahora. Casi en el mismo momento sonó mi teléfono, y esta vez era la voz de Adrián. Clara, no salgas de tu apartamento. Me había acostumbrado a su brevedad, pero su tono ahora era diferente a cualquiera que hubiera escuchado antes. Bajo y tenso, como si contuviera algo a punto de estallar. Me incorporé de golpe y miré por la ventana. El cielo aún estaba oscuro. La lluvia se deslizaba por el cristal como si intentara lavar lo que estaba sucediendo en algún lugar que no podía ver. La noticia se dio a conocer menos de una hora después. Una explosión en una bodega en la zona industrial de Tláhuac, sin detalles más allá de las víctimas mortales y una vaga mención de una disputa entre 2 grupos no oficiales. No dijeron mafia, pero todos entendieron, y yo supe sin ninguna duda que era la bodega de Adrián. No volví a llamar, no pregunté nada, simplemente esperé en silencio. 3 horas después, uno de sus guardaespaldas vino a buscarme. No dijo a dónde íbamos, solo que Adrián quería verme. Me llevaron a un antiguo edificio que había sido una fábrica, ahora convertido en una sede secundaria que nunca supe que existía. No había luces brillantes, ni interiores lujosos, solo paredes de ladrillo rojo, suelos de concreto y el débil olor persistente a humo de cigarro en el aire. Adrián estaba en medio de una antigua sala de reuniones, un mapa de la ciudad extendido sobre la mesa, rodeado de fotografías satelitales, impresiones, diagramas de transporte y gruesas carpetas. No se volvió cuando entré, solo señaló una silla vacía. Me senté y esperé sin decir una palabra. Cuando finalmente me enfrentó, sus ojos estaban inyectados en sangre, no por falta de sueño, sino por una furia tan contenida que empezaba a desbordarse. 4 personas estaban muertas. 2 eran hombres leales a él, hombres que había visto en reuniones anteriores. Uno era un nuevo conductor, aún muy joven. El último era Lucio, el hombre que había salvado la vida de Adrián 2 veces en el pasado, el hombre al que trataba como a un hermano menor. Se me secó la garganta tan pronto como escuché el nombre. Adrián no necesitaba explicar, porque yo sabía que esta muerte no fue un accidente. Se sentó a mi lado, con las manos entrelazadas, la espalda ligeramente inclinada hacia adelante, la mirada fija en la mesa como si estuviera clavado a ella. Atacaron a las 3 de la mañana, eligiendo la bodega menos protegida. No porque fuera fácil, sino porque querían enviar un mensaje. Sé quién está detrás, y esta vez no lo dejaré pasar. No dije nada. La rabia que lo rodeaba no era del tipo que la razón o el consuelo pudieran calmar. Nació de la pérdida, la traición y la insoportable constatación de que el mundo se le había escapado de las manos. Y para un hombre como Adrián, perder el control dolía más que cualquier herida física. Se puso de pie y caminó hacia el mapa, señalando un punto cerca de los muelles. Recuperaré todo, no por la bodega, sino por mi gente. Nadie toca lo que es mío sin pagar el precio. Cuando se volvió a mirarme,
Su voz no era fría ni enojada por primera vez, sino cargada de agotamiento y dolor. Clara, puedes irte. No me debes nada, pero les debo justicia a mi gente, y la justicia no siempre proviene de un tribunal. Lo miré, mi pecho se apretó. En sus ojos vi dolor real, sin máscara de poder, sin fachada de estatus, solo un hombre que había perdido a los más cercanos a él y ahora tenía que convertirse en acero para sobrevivir en un mundo sin espacio para la suavidad. No me fui. Me quedé a su lado, sin preguntar nada, sin instigar nada, simplemente haciéndole saber que no estaba completamente solo mientras la tormenta se reunía a su alrededor. Y en ese momento de quietud, rodeada de mapas estratégicos y fotos de explosiones recién impresas, me di cuenta de que había ido demasiado lejos para retroceder. Y ya no quería retroceder de todos modos. Cuando la noche se profundizó, Adrián envió un coche a buscarme sin mensaje previo, sin destino indicado, solo un familiar asentimiento del conductor y una mirada fría del guardaespaldas en el asiento delantero. No pregunté, simplemente entré. El interior del coche era el mismo que la primera vez, limpio, con el débil aroma a cuero nuevo, pero el aire había cambiado. Estaba tenso, pesado, lo suficientemente silencioso como para escuchar el latido de mi propio corazón con cada giro del coche. Dejamos la ciudad, conduciendo hacia un suburbio disperso donde las luces de la calle se adelgazaban, luego por un camino de tierra que conducía a una tranquila cabaña de madera escondida entre pinos. Cuando el coche se detuvo, Adrián ya estaba esperando en el porche, con las manos en los bolsillos, su cuerpo fusionándose con la oscuridad, pero su mirada aguda como una cuchilla oculta. Salí y antes de que pudiera preguntar algo, me indicó que lo siguiera. La puerta de madera se abrió a un interior cálido y luminoso, donde el olor a leña quemándose se mezclaba con el té caliente de la cocina. El espacio era pequeño pero resistente, cada objeto colocado con cuidado, desde el viejo pero impecable sofá de cuero hasta las estanterías de madera llenas de libros amarillentos. Me entregó una taza de té, me señaló una silla junto a la chimenea y se sentó frente a mí, con los brazos cruzados como si contuviera algo dentro que pudiera soltarse. Sabía que estaba a punto de decirme lo que más temía, y la mirada en sus dos ojos lo confirmó. Clara, ya no puedo mantenerte a salvo en la ciudad. Han cruzado la línea. Saben quién eres, saben lo que significas para mí. Sentí que la sangre de mi cuerpo se congelaba. ¿Quiénes ellos? Mi voz se quebró por la tensión. Él levantó su mirada hacia la mía sin inmutarse. Santiago, su familia fue una vez un aliado. Ahora son ellos los que atacan desde las sombras. La explosión en la zona industrial de Tláhuac fue solo el principio. ¿Y tú? Eres el arma psicológica que él quiere usar para desequilibrarme. Mis dedos se apretaron alrededor de la taza de té, adormeciéndose. Solo soy una persona normal. ¿Por qué yo? Adrián inclinó ligeramente la cabeza. Su voz se ralentizó. Porque no eres parte de este mundo, y eso te convierte en la única debilidad que tengo. Nadie se atreve a atacarme directamente. Pero si es alguien que me importa, él sabe que me desequilibrará. Me quedé congelada, el suelo temblando bajo mis pies. Todo lo que había pensado que era coincidencia, todo lo que había desechado como casualidad, ahora se alineaba en un mapa en el que sin saberlo me había adentrado. Levanté mis ojos hacia él. Así que por eso me trajeron aquí, asintió. Este lugar es conocido solo por 3 personas. Te quedarás aquí un tiempo. Hay comida, seguridad y nadie puede rastrearte. Inhalé profundamente para estabilizar mi voz. ¿Y tú? Se puso de pie, caminó hacia la ventana y miró hacia la densa oscuridad que envolvía el bosque. Me reuniré con Santiago. Terminaré esto de una forma u otra. Sus hombros se tensaron, su espalda se enderezó como una pared de piedra. Conocía esa postura. Era la postura de un hombre que se adentraba en una batalla sin garantía de regreso. Me acerqué y le puse la mano en el brazo, sintiendo la tensión de sus músculos y el leve frío debajo del delgado suéter. Se giró, mirándome con algo en los ojos que no podía nombrar, excepto que no era nada que hubiera mostrado a nadie más.
Que estés a salvo es suficiente para que yo haga cualquier cosa. No respondí. Simplemente asentí, retrocedí y lo dejé ir, dejando que la puerta de madera se cerrara entre nosotros. Pero sabía que esto no era una retirada. Era la advertencia antes de que la verdadera tormenta golpeara. Y esta vez, si Adrián caía, no habría nadie entre mí y ese mundo. No supe cuánto tiempo me quedé en la cabaña. Quizás 3 días, quizás 5. El tiempo aquí no se movía con el ritmo del mundo exterior. No había bocinas de coches, ni actualizaciones incesantes de noticias, nadie llamando a la puerta, solo el sonido del viento entre los pinos, la leña crepitando por la noche y el aterrador silencio de alguien que esperaba algo sin nombre. Adrián no llamó, no envió mensajes, no dejó una promesa de que regresaría. Pero yo sabía que lo haría porque no era el tipo de hombre que se iba sin limpiar las consecuencias. Porque una vez me había mirado con los ojos de alguien que no podía soportar otra pérdida en una vida ya marcada por ellas. Y ya no me atrevía a fingir que lo que sentía era simple preocupación. Lo extrañaba, no la autoridad, no la fría compostura o la influencia tácita que llevaba como una segunda piel. Extrañaba la forma en que su silencio me hacía sentir segura. Extrañaba el breve toque de su mano esa noche que me llevó a casa. Extrañaba la voz baja y lenta que se sentía como un aliento contenido en la oscuridad. Empecé a levantarme temprano, preparar café y dejar una segunda taza en la silla frente a mí, aunque sabía que nadie se sentaría allí. Deambulé por la cabaña, luego volví a tomar el libro que había dejado abierto, curiosa por primera vez sobre qué podría captar la atención de un hombre como él. Dentro, encontré un trozo de papel metido entre las páginas, su letra pulcra e inclinada. No confíes en nadie que nunca haya perdido algo. Nunca han tenido que elegir qué merece ser conservado. Miré esas palabras durante mucho tiempo, con los ojos fijos en el espacio en blanco de la pared de enfrente. Quizás una vez había perdido a alguien. Quizás por eso entendió que mi presencia en su vida no era un accidente. Al sexto día el coche negro apareció sin sonido. Escuché el crujido de los neumáticos sobre la grava antes de verlo salir. Seguía siendo Adrián, su mirada inalterada, pero su rostro notablemente más delgado, sus mejillas hundidas y una tenue neblina de fatiga en sus ojos. No llevaba chaleco, solo un viejo suéter gris y un abrigo delgado sobre el hombro, como un hombre que regresaba de un largo viaje sin necesidad de testigos. Abrí la puerta antes de que pudiera llamar. Sus ojos se posaron en mí por un solo segundo. Luego entró sin decir una palabra. Estuvimos de pie frente a frente en la pequeña cocina, el aroma a té todavía flotando en el aire. Puso la mano sobre la mesa como si se estuviera apoyando. No le pregunté qué había pasado. Sabía que había hecho lo que tenía que hacer, pero cuando finalmente me miró, su voz como si fuera arrancada de lo más profundo. Supe que esta vez era diferente. Creí que me había acostumbrado a perder gente. Me equivoqué. Cada vez duele como la primera. Me acerqué, colocando mi mano sobre la suya. Su piel estaba fría y temblaba débilmente. Me apretó la mano más fuerte de lo que esperaba. Clara, no puedo prometer que puedo protegerte para siempre. No puedo sacarte completamente de lo que soy. Pero si tuviera que elegir a una persona de quien preocuparme, en quien pensar primero cuando el peligro llegue, no elegiría a nadie más que a ti. No era una declaración de amor, no el tipo de confesión que se encuentra en las películas que veía de niña. No había flores, ni ojos brillantes, ni música creciente. Era la confesión de un hombre que había vivido lo suficiente como para saber que el afecto real no viene envuelto en palabras bonitas, sino en la elección de hacia quién corres, por quién quieres sobrevivir, a quién quieres mantener a salvo, incluso cuando el mundo se está rompiendo. No dije nada. Simplemente apreté mi mano alrededor de la suya. Luego lo abracé. No me apartó. Su cuerpo se tensó al principio, como si no estuviera familiarizado con tanta cercanía. Luego se relajó lentamente, como si hubiera estado esperando esto más de lo que cualquiera de los dos admitiría. Detrás de nosotros, el fuego crepitaba. Su brillo parpadeaba en las paredes.
estirando nuestras sombras largas y delgadas como recuerdos silenciosos. Y en ese momento dejé de negarlo. Estaba unida a él, no por deuda, no por sangre, sino porque había puesto mi corazón en las manos de un hombre al que el mundo llamaba peligroso. Pero para mí, él era el único lugar donde me sentía verdaderamente viva. Desperté cuando el cielo aún era de un gris tenue. La luz exterior de la ventana suave y difusa como un velo de niebla que cubría las líneas de los pinos. La casa estaba en silencio. No había calor que emanara de la cocina, ni los pasos familiares de Adrián moviéndose por la sala. Mi corazón se apretó cuando me di cuenta de que su abrigo ya no estaba colgado de la silla como de costumbre, y la taza de café que siempre dejaba junto a su libro había desaparecido. Sobre la mesa yacía un trozo de papel doblado. La letra afilada, pulcra y dolorosamente breve. Tengo que irme. Quédate. No llames. Me quedé inmóvil durante mucho tiempo. El papel temblaba en mi mano antes de dejarlo caer sobre la mesa, como quien suelta algo que ya no tiene fuerzas para sostener. Sabía que se iría. Sabía que el abrazo de la noche anterior no sería suficiente para hacer que se apartara de lo que creía que tenía que hacer. Pero aún esperaba. Aún deseaba que eligiera quedarse solo una vez, que eligiera la seguridad en lugar de la justicia. Porque esta vez no solo estaba vengando a su gente, estaba poniendo su propia vida en juego y no estaba segura de ser lo suficientemente fuerte como para presenciar el costo. La casa se hizo más grande, más vacía, como si su aliento aún flotara en el aire, pero su presencia ya se había disuelto en la pálida niebla matutina. Caminé por las habitaciones, tocando las cosas que él una vez tocó, tratando de aferrarme a cualquier parte de él que aún permaneciera en este mundo. Anoche, me dijo que si había alguien por quien valiera la pena arriesgarse, alguien que ocupara sus pensamientos primero cuando llegaba el peligro, era yo. Y ahora se había desvanecido en la oscuridad de nuevo, llevándose mi corazón con él y negándome la oportunidad de seguirlo. Preparé café, solo una taza, luego lo tiré porque no pude beberlo. Me senté junto a la chimenea observando las brasas apagarse sin leer, sin música, sin llamar a nadie. Sabía mejor que nadie que si intentaba encontrarlo, solo empeoraría las cosas. Adrián no dejaba rastros cuando no quería ser encontrado. Pero saber eso no hacía nada para aliviar el miedo. En cambio, carcomía cada hora, cada minuto, como un tic-tac implacable dentro de mi cráneo. Lo imaginaba en algún lugar de los estrechos callejones de la ciudad, o en el sótano de un edificio abandonado, donde la justicia no se definía por tribunales o policía, sino por intercambios silenciosos entre miradas y armas. Lo imaginaba de pie solo frente a Santiago, el hombre que lo traicionó y mató a alguien a quien amaba como a su familia. Lo veía frío, preciso, pero dolorosamente solitario, y me daban ganas de correr hacia él solo para tomarle la mano en ese momento. No sabía cuándo regresaría, o si regresaría en absoluto, y esa incertidumbre era lo que más temía. No la oscuridad, no el peligro, sino la idea de perder algo que acababa de empezar a comprender, acababa de empezar a admitir, acababa de empezar a dejar que se infiltrara en cada parte de mí. Nunca había amado a nadie de esta manera. Amado a través del silencio, a través del miedo, a través de las cosas que no podía decir. Amaba a Adrián no porque me protegiera, sino porque me dejaba ver sus heridas y no se apartaba de mi mirada. Lo amaba porque no ocultaba sus batallas, porque no hacía promesas sobre la supervivencia. Sin embargo, seguía adelante, seguía luchando, seguía tratando de mantenerme fuera de la espiral de violencia que definía su vida. Cuando el sol subió más alto, me puse de pie junto a la ventana, colocando mi mano sobre el cristal frío. Afuera, el bosque de pinos se extendía sin fin, enmarcado por una carretera sin destino claro. Pero sabía que dondequiera que estuviera en ese mundo caótico, mi corazón ya estaba con él. Y esperaría, no como una mujer frágil temblando de miedo, sino como alguien que había elegido creer en un hombre que una vez salió de las sombras, solo para amar, aunque solo fuera una vez en su vida. Cayó la noche y la lluvia empezó a golpear suavemente el tejado, cada gota constante como el latido de alguien agotado. Me senté inmóvil junto a la chimenea que hacía tiempo que se había enfriado.
Mis manos aferraban la bufanda de lana que había dejado. El calor desvanecido de sus fibras ya no era suficiente para evitar que temblara de preocupación. No había dormido en 2 noches. Me dormía solo en breves momentos entre recuerdos y pavor. Cuando escuché el sonido de un coche rodando sobre la grava afuera en la quietud de la noche, pensé que lo estaba imaginando. Pero luego el motor se detuvo, una puerta se cerró y un momento después, un suave golpe resonó en el silencio como un pulso que volvía a la vida. Abrí la puerta. Adrián estaba allí, empapado, con el rostro pálido, el abrigo calado por la lluvia y un largo arañazo bajando por su mejilla izquierda. La mirada en sus ojos no era como antes, ni control ni poder. Era algo dolorosamente humano, frágil incluso, como si estuviera pidiendo permiso para entrar no solo en esta casa, sino en el mundo que yo había estado manteniendo en silencio y cálido para él. Retrocedí sin palabras. Él entró, permaneciendo inmóvil en la alfombrilla, sus hombros pesados, su mirada llena del peso de lo que acababa de soportar. No necesitaba decírmelo. Sabía que se había derramado sangre, que se habían tomado decisiones que nunca podrían deshacerse. Le entregué una toalla seca, mis dedos temblaban cuando rozaron su brazo frío. Se sentó, quitándose el abrigo con movimientos lentos, como si cada músculo se opusiera. Reavivé el fuego, su cálido resplandor iluminó su rostro y reveló nuevas líneas que no estaban allí antes. Me senté a su lado, y cuando habló, su voz apenas se mantenía unida. Está hecho, él no regresará, pero el costo, no estoy seguro de seguir siendo el mismo hombre. Me volví hacia él y vi en sus ojos la sombra de elecciones que no tuvieron un final limpio, de culpa entrelazada con una especie de alivio sombrío. Puse mi mano sobre la suya y él no la apartó. En cambio, la apretó con fuerza como si intentara aferrarse a algo que se le escapaba. Levantó su mirada hacia mí, sus ojos claros y sin defensas. Clara, no puedo pedirte que vivas en este mundo. Te mereces paz, una vida que no puedo darte. Quiero que elijas. Si te vas, no te detendré, no te buscaré. Me aseguraré de que estés a salvo, de que puedas empezar de nuevo en cualquier lugar, con cualquier persona. Habló como un hombre que se prepara para perder a alguien a quien quería. No porque quisiera, sino porque temía ser él quien causara más dolor. Me senté allí, mi corazón retorciéndose entre la verdad y la elección. Lo miré, ya no la figura del miedo o el poder, sino un hombre que llevaba el peso de pecados inconfesables y que regresaba solo para pronunciar un adiós que apenas podía soportar. Inhalé lentamente y extendí la mano para tocar el arañazo en su mejilla tan suavemente que apenas fue un roce. Elegí hace mucho tiempo, Adrián, desde la noche en que te vi entrar al restaurante. Desde el momento en que vi la forma en que me miraste diferente a cualquier otra persona, no quiero una vida ordinaria. Quiero un lugar donde sé que importo y sé que ese lugar está a tu lado. No importa qué mundo espere afuera. Cerró los ojos por un breve segundo y exhaló como liberando la última tormenta atrapada dentro de él. Cuando los abrió de nuevo, vi vacilación, miedo, pero también algo inconfundiblemente claro. Era amor, no impecable, no adornado con promesas, pero lo suficientemente real como para hacerme temblar. Y cuando tomó mi mano, no para protegerme, sino para pedirme que caminara a su lado, supe que nunca me había equivocado al elegir. No me fui. No hubo maletas apuradas, ni pasos hacia una vida diferente. Me quedé en esa pequeña y cálida cocina, mirando el agotamiento grabado en el rostro del hombre con el que había elegido quedarme. Y en ese momento de quietud, entendí que mi elección no fue imprudente ni impulsiva. Fue la suma de cada momento que habíamos compartido. Cada mirada, cada gesto, cada miedo y cada pizca de coraje que había reunido desde la primera noche que vi a Adrián Montemayor entrar en el claustro. Después de todo, no quería una vida fácil pero vacía. Quería una vida que se sintiera verdadera. Y a veces, vivir de verdad significa aceptar riesgos, enfrentar lo desconocido y amar a alguien imperfecto que aún está dispuesto a luchar por el bien frágil que le queda dentro. En los días que siguieron, no hablamos mucho del pasado. Adrián se mudó a la cabaña
El lugar que una vez fue un escondite, ahora lentamente se convertía en un comienzo. Repintó los marcos de las ventanas, reparó el viejo porche y colocó algunas plantas cuyos nombres no conocía, pero sabía que me encantaban. Cocinaba la cena cada noche, comidas sencillas, pero por primera vez sentí que poner un plato frente a otra persona era un acto casi sagrado. Ninguno de los dos mencionó la palabra futuro, pero ambos sabíamos que estábamos construyendo uno pieza por pieza. Adrián comenzó a retirarse de las reuniones invisibles, pasando gradualmente el trabajo a aquellos en quienes confiaba. No porque se hubiera debilitado, sino porque finalmente tenía algo que le hacía querer vivir más tiempo, vivir de manera diferente. Y yo, por primera vez en años, sentí que pertenecía a algún lugar. Ya no era la mesera invisible, ya no la mujer que simplemente sobrevivía a los turnos. Era Clara, la mujer que eligió quedarse, que entró en la vida de un hombre al que todos temían. Pero solo yo reconocí verdaderamente como alguien cuyo corazón aún latía. La vida no fue fácil después de eso. Todavía había llamadas telefónicas que llegaban en mitad de la noche, todavía miradas extrañas en la calle, todavía conversaciones tranquilas entre nosotros cuando nos veíamos obligados a afrontar un futuro lleno de espacios sin respuesta. Pero dentro de todo eso, una cosa nunca cambió. Era la forma en que Adrián me tomaba de la mano cuando me despertaba de una pesadilla. La forma en que me envolvía en un abrazo feroz cada vez que regresaba de un viaje cuyo destino nunca conocí. La forma en que me miraba con tranquila gratitud cada vez que le decía que todavía estaba aquí. El amor no siempre es gentil y no siempre toma una forma fácil de reconocer. Pero si alguna vez has amado a alguien lo suficiente como para entrar voluntariamente en su mundo, incluso cuando ese mundo es oscuro y peligroso, entonces entiendes que algunos lazos no necesitan promesas. Simplemente necesitan dos personas que se eligen mutuamente todos los días. Nuestra vida fue tranquila, pero eso no significaba que nos permitiéramos ser descuidados. Incluso después de dejar el centro del poder, los viejos hábitos de Adrian nunca desaparecieron por completo. Y yo estaba agradecida por eso. Cada noche antes de apagar las luces, daba una lenta vuelta por la casa, revisando cada pestillo de la ventana con tranquila precisión. En el cajón de la mesita de noche de su lado, la elegante pistola negra permanecía exactamente donde siempre estuvo, fría pero segura, siempre lista, aunque nunca más se usó. Y a veces, cuando estaba en el porche mirando hacia el oscuro borde del bosque, todavía captaba el tenue destello de los faros que parpadeaban una vez antes de desaparecer por completo, una señal silenciosa de los leales guardias que seguían vigilando el perímetro exterior día y noche. No vivíamos con miedo, pero vivíamos con una honesta comprensión. Esta felicidad era frágil y preciosa, y necesitábamos ser lo suficientemente fuertes para protegerla. Mi historia con Adrián no tiene un final de cuento de hadas, pero tiene una hermosa verdad que todos merecen encontrar un lugar al que pertenecer, incluso si llega tarde. Puede que te sientas perdido, asustado o invisible a los ojos de los demás, pero créeme, a veces una acción inesperada, un momento de coraje puede cambiar la trayectoria entera de tu vida. Y si alguien realmente te ve, realmente ama las partes de ti que tienes demasiado miedo de decir en voz alta, entonces, por favor, no te alejes. Gracias por escuchar esta emotiva historia hoy. ¿Cómo te sientes acerca del viaje de Clara y Adrián en la vida real? ¿Alguna vez conociste a alguien que te hizo sentir que importabas? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios para que podamos escuchar lo que hay en lo más profundo de tu corazón. Si esta historia tocó algo dentro de ti, por favor dale me gusta al video, compártelo con alguien a quien aprecies y no olvides suscribirte a nuestro canal para disfrutar de más historias significativas e inspiradoras todos los días. La historia de hoy no es solo sobre el amor, sino sobre la elección, sobre el coraje, sobre enfrentarte a ti mismo y a los verdaderos deseos de tu corazón. Les deseo a todos los que ven esto una vida saludable, alegría, paz y la capacidad de encontrar la belleza en las cosas más simples. Adiós y hasta la próxima.